Recibir a Juan Raúl Ferreira. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto, Alejandro, como todos los miércoles, hace ya bastante tiempo. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, las elecciones en Alemania se imponen, por lo menos para hacer un primerísimo análisis, en un resultado que luce muy parejo, pero que marca la victoria de la socialdemocracia, ¿no? Me hace gracia porque según el medio del que hables, si es medio simpatizante de las opciones políticas de izquierda, dice, ganó la socialdemocracia, ¿no? Y si son medios de comunicación simpatizantes a las opciones de derecha, dicen elecciones con resultados muy reñidos. Sí. Y Bueno, las sí, dos cosas en realidad son ciertas, pero no cada te uno digo asume. nada cuando uno mira los canales argentinos, ¿no? Según el color del canal, la realidad es una o es otra totalmente distinta. Es tremendo. Sí. Dos avisitos parroquiales, Alejandro. Uno, ya que hiciste ese comentario de León Maslía, hoy a las 19 horas, para todos los que quieran ir, hay que registrarse previamente en ayuifundación@gmail.com, o si no, seguirlo, bueno, en mi Twitter, @JuanRaFerreira, está el YouTube por donde se va a transmitir. Oscar Botinelli va a ser la primera actividad, una charla de Oscar Botinelli, la primera actividad presencial de la Fundación Ayui. La Fundación Ayui, que me ha hecho el honor de ponerme en su consejo directivo, pretende rescatar el esfuerzo de varias fundaciones que fueron quedando en el camino, entre ellas la 1815, fundada por el general Líber Seregni, y otras cantidades de fundaciones parecidas, para discutir abiertamente y sin visiones sesgadas temas políticos o de interés social general del Uruguay. Los que quieran ir presencialmente, registrándose previamente, es a las 19 horas en la sala Campodónico del Teatro El Galpón. Quiero agradecer al Teatro Galpón todo lo que nos facilitó el evento. Y la otra cosa que me parecía importante comentar, porque si no va a quedar ya fuera de tiempo, Sí. es que, bueno, los que hemos dedicado una vida a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo, hemos visto con un poco de dolor que el Uruguay fue el único país de América Latina que no asistió a la cumbre contra el racismo celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión se hacía en conmemoración de los 20 años de la conferencia de Durban. ¿Qué fue la conferencia de Durban? Bueno, en Durban fue la ciudad donde hace ya 50 y pico de años fue preso Nelson Mandela. Y siendo él presidente, hace 20 años, allí se celebró una conferencia que presidió él, de Naciones Unidas, para generar instrumentos de lucha contra el racismo. Año a año desde entonces se conmemora la fecha con una reunión que va avanzando en los convenios y tratados internacionales de protección de la lucha contra las minorías, contra las etnias. Y este año era una reunión muy especial, se hacía cumbre de jefes de Estado por tratarse de los 20 años. Y lamentablemente Uruguay, por razones políticas, no sé, pero es el único país de América Latina y uno de los tres únicos de los 178 países que integran las Naciones Unidas que no concurrió a la conferencia. Bueno, simplemente, bueno, por lo menos, Déjame sí. para que el público tenga, digamos, información adicional, que sobre este mismo tema y a propósito de las posibles razones, insumo informativo, cito como fuente Tele12, cito como fuente Telemundo. Él dice así: ¿por qué organizaciones judías celebraron que la calle no participe de reunión que conmemora la conferencia de Durban? El director regional de la organización judía Beneverit relató el racismo que hubo en el evento internacional de 2001. El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en Nueva York, esta información tiene unos días, donde este miércoles hablará ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Este lunes el mandatario
se reunió con integrantes de la organización judía Beneberit, y en ese marco el CEO de la agrupación, Dan Mariskin, informó a la organización que la calle no participará de la reunión que conmemora la conferencia de Durban, algo que fue celebrado por la Beneberit. También sobre el tema, cito como fuente Swiss Info, Suiza Información, este es un medio chileno, dice: un boicot impulsado por Israel marca gran reunión sobre racismo en la ONU. Y sobre el mismo tema, Brecha publicó días atrás un artículo de Richard Falk que dice: en torno al boicot de Uruguay a la conferencia de la ONU contra el racismo. Y también hay un artículo publicado días atrás por La Diaria, desde el Frente Amplio critican la ausencia de Uruguay en una conferencia mundial contra el racismo boicoteada por Israel. Medio segundo más, Juan Raúl, te pregunto, Sí. aún a riesgo de que legítimamente quizás no esté en tu poder la respuesta, ¿por qué se asocia, por qué la comunidad judía o parte de la comunidad o alguno de sus voceros, no sé exactamente, o el gobierno de Israel, por qué adjetivan a esta conferencia como una... a En esta realidad conferencia mundial contra el racismo como algo sí, antisemita? lo que califican como racista es la conferencia original de Durban que se celebró hace 20 años. Yo simplemente digo, ¿alguien puede creer que Nelson Mandela presidiera una conferencia racista? Yo revisé leí el artículo de Brecha y leí un artículo que ellos recomiendan de un autor norteamericano, y la verdad es que miras para adelante y para atrás, ojeas, miras, no hay una frase, un punto y una coma. Yo lo que creo que ha ido pasando es que con el tiempo es una lástima, porque Israel es un pueblo que sufrió mucho la persecución racista. Yo te digo de memoria, la dirección tampoco me parece bien, una opinión personal, que el presidente haga el anuncio no en Naciones Unidas, sino en la sede de una ONG. Pero yo sé dónde es en 777 Buen Plaza, te decía recién, antes era en la calle 315 Lexington Avenue. O sea, la conozco mucho, la Binay Briti, en la Liga Antiinflamatoria de Estados Unidos, porque iba mucho a todas las actividades racistas. Presidí la Comisión contra el Racismo y el Apartheid del Uruguay, presidí la Comisión Pro Refuseniks que logró, fue acá en Uruguay, junto con Pedro Sklosky, que yo pude negociar cuando vino Edward Shevardnadze, ministro de Relaciones Exteriores de la entonces Unión Soviética, la salida de 1.000.000, no 100.000, 1.000.000 de judíos de la Unión Soviética que se les impedía salir. Entonces, yo qué sé, tengo el premio Jerusalén 1997, creo que conmigo se puede estar de acuerdo o no, pero racista no. Y Nelson Mandela creo que todo el mundo lo admira, pero si alguno no lo admirara, racista no lo tildaría. Entonces, decir que la conferencia de Durban fue racista, claro, con el paso de los años han ocurrido hechos en la frontera de Israel y Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, que creo que todo lo que sea racismo, curiosamente, el pueblo que sufrió más la lucha contra el racismo ahora le huye de miedo de aparecer en el banquillo de los acusados. Pero es una suposición, no hay ningún elemento objetivo que avale esa posición. Y de todas maneras, si alguien lo creyera, estaría bien que el presidente de la calle fuera y lo dijera. Así como fue al CELAC y acusó a Nicaragua, Venezuela y Cuba, bueno, si cree que Sudáfrica o Mandela o alguien es racista, y lo acusa en la conferencia contra el racismo. Pero no apoyar los instrumentos de Naciones Unidas de lucha contra el racismo, yo creo que es un paso atrás. Sería creer además que de Jorge Valle en adelante todos los presidentes se han equivocado, y del doctor Didier Operti en adelante todos los cancilleres se han equivocado, porque Uruguay es la primera vez que no va a la conferencia de seguimiento de la conferencia de hace 20 años en Durban. ¿Y el resto de Bueno, los si quieres, países? Me decís que ¿cómo?
el resto de los países del continente sí han participado? Absolutamente. El único país de América Latina que no fue Uruguay, y el único país de los únicos 3 países de Naciones Unidas fueron Estados Unidos, Israel y Uruguay, y Suiza, que no es integrante de las Naciones Unidas por su carácter constitucional de neutralidad, asistió también. Es Bien. raro que Suiza participe de reuniones de organismos multilaterales. Bueno, Muy bien. las elecciones en Alemania. A ver, yo creo que acá hay dos grandes temas. Primero, esto marca el fin de la era de Angela Merkel. Y yo te decía fuera de micrófonos, la salida de Angela Merkel no cabe duda que es por la puerta grande. Yo puedo tener diferencias con su ideología, ella viene de un partido muy, muy conservador, viene del ala más conservadora de un partido conservador, pero creo que una mujer, primero por ser mujer, segundo, porque viene además de Alemania Oriental. Ella, cuando Alemania estaba dividida, después de la caída del muro se unifica en un solo país. Ella viene de la República Democrática Alemana, no de la República Federal. Entonces yo me imagino todos los escollos que tuvo que vencer y marcó la etapa más larga de un primer ministro en Alemania. Y se va no porque el Parlamento le haya retirado la confianza, sino porque ella quiso, dijo, ya llegó mi tiempo, y quiso irse. Fue, además de la figura de mayor influencia en la historia contemporánea de Alemania, sin lugar a duda la figura política de más peso, hasta por la cantidad de años que estuvo en la Unión Europea. Se podrá estar de acuerdo o no con algunas posiciones, pero creo que se va por la puerta grande. Y yo rescataría de la figura de Angela Merkel que a mí siempre me impresionó, Ale, para ser franco, la sencillez y hasta la austeridad. Yo Sí, leía, claro. no había reparado en eso, la austeridad de su vestimenta. Parece que hay esa especie de chaqueta que ella usa, se conoce ahora en Europa como la chaqueta Merkel, ¿no? Y que le permitía, bueno, por ejemplo, cuando se hizo la cumbre del Mercosur con la Unión Europea en Argentina, su avión tuvo un accidente, tuvo que cambiar de avión, alistarlo, bueno, llegó para el acto de clausura. Y allí la prensa estaba muy impresionada porque en el avión se hizo un cambio de chaqueta, se pasó un peine y cayó en la reunión de clausura. Pero evidentemente ella tenía un estilo de sencillez y de austeridad. A mí me gustaba también algunas cosas de picardía de ella. El otro día veía en la televisión la conferencia de prensa que dio con Donald Trump, y había pedazos donde simplemente la mirada que ponía ante las cosas que decía Donald Trump eran mucho más elocuentes que 2 horas de discurso. Creo que se va por la puerta grande. Repito, es el periodo más largo Sobre el resultado, bueno, hay una cosa que es muy curiosa y que demuestra que los liderazgos no son hereditarios. Angela Merkel se va casi que con el 80%, el 79 punto algo, un récord, sobre todo por una figura que estuvo tantos años, de aceptación popular. Pero como, repito, los liderazgos no son hereditarios, su partido tuvo la votación más baja de los últimos 15 años. Yo después voy a explicar una cosa que es bastante compleja del sistema alemán. Es un sistema parlamentario. Por ejemplo, yo voy a confesar una cosa. Estamos hablando del fin de una era en Alemania porque se va la primer ministro. Ahora, si tú me preguntás a quemarropa y no tengo una tablet para consultar el nombre del presidente de la República Alemana, no claro. lo sé. No lo sé. Claro. Es decir, es una figura casi que decorativa que mira, ve quién logró armar mayoría parlamentaria, vienen, le proponen y designa el primer ministro. Pero es el jefe de Estado. Ahora, es mucho más importante y creo que con figuras como Willy Brandt del Partido Socialdemócrata
y Angela Merkel del Partido Social Cristiano, generan el peso específico de la figura del primer ministro más grande. Pero esto que decís, Juan Raúl, más allá de que quizás Alemania presenta alguna peculiaridad, es bien propio de los sistemas parlamentarios, ¿no? Donde de pronto tenemos claro quién es el primer ministro, en Alemania le llaman canciller, pero no necesariamente el presidente de la república, los lugares que hay república o como se Sí, llame, ¿no? en Inglaterra es más fácil porque es una reina, entonces todo el mundo conoce a la reina Isabel, pero Pero Italia, por ejemplo, por decirte algo, sabemos del primer ministro que cae, que dura 2 semanas, que sea, y la mar en coche, pero no tanto el presidente, ¿no? Israel mismo, de quien estuvimos hablando recién, bueno, se habla del cambio cuando terminó el primer ministro que estuvo tantos años, ayúdame con la memoria, que el Netanyahu. alemán, Netanyahu, a veces el alemán se me asoma ahí. Pero si me O preguntás como dice un ahora, amigo mío, el italiano, franco deterioro. franco exterior. Pero, por ejemplo, de Italia hay algunos presidentes que yo recuerdo, pero me preguntás en qué año fueron Gronchi, Saragat, Giulio Andreotti, pero me preguntás después a quemarropa cada año que fue presidente presidente de Italia y tampoco lo sabría decir. Exacto. Francia es distinto porque tiene un sistema mixto donde el presidente sí tiene algunas responsabilidades. Todo el mundo sabe que Macron, en Francia es al revés, todo el mundo sabe que Macron es el presidente y me preguntás a quemarropa el primer ministro y no sé. Tenés razón, es así. Esto también nos tiene que hacer pensar en una visión más global, que es que cada país se da un sistema político de acuerdo a su cultura, a su tradición, a su idiosincrasia, pero no lo que sirve como modelo de participación democrática en un país sirve en otro. Alemania tiene un sistema muy particular, es un sistema parlamentario. Entonces, en cada distrito la gente va y vota el diputado de su distrito, que puede ser de cualquiera de los partidos que integran el espectro político alemán. Hasta ahí es igual que Gran Bretaña. Yo recuerdo una elección en Gran Bretaña donde el Partido Conservador, en la época de Thatcher, el Partido Conservador tenía amplia mayoría, pero Thatcher tenía que ganar en su distrito para poder seguir siendo primer ministra, porque el primer ministro tiene que ser un diputado, o un miembro del Parlamento, como le llaman allá. Bueno, acá en Alemania el sistema es distinto, hay 2 votos. Uno vota el candidato de su distrito, que puede ser socialdemócrata, social cristiano, verde, liberal, lo que sea. Pero además vota en otra hoja aparte a un partido, que puede ser el mismo del candidato que votó o distinto. Entonces, gobierna el primer ministro que logra armar la mayoría parlamentaria. Pero cómo se arma esta mayoría parlamentaria es más compleja. Partido a partido, bueno, hubo un aumento considerable del Partido Socialdemócrata, que llegó a un 26%. La democracia cristiana tiene 2 tendencias. Después suman sus votos para armar al primer ministro, pero tiene la CDU, la Unión Demócrata Cristiana en alemán, por su sigla en alemán, que obtuvo el 18%, una caída muy grande, a pesar de la popularidad de Merkel, pero precisamente porque se sabía que Merkel no era candidato, y el Partido Social Cristiano de Baviera, que es el más conservador, el 5.2%. Juntos, bueno, un 23%, anduvieron ahí ser 3 puntos más abajo que los socialdemócratas. Ahora, ninguno de los dos puede armar gobierno por sí solo. El Partido Verde tuvo un 14%, los liberales un 11%, el Partido Comunista tuvo un porcentaje bastante alto, un 4,5%, que para ser un partido comunista tradicional, de los que ni siquiera integró
el eurocomunismo. Es el viejo partido comunista que gobernó la RDA cuando en la época de los dos alemanes. Bueno, y entre todos los partidos minoritarios llegan casi que un 25%. Quiere decir que socialdemócratas y socialcristianos tienen que empezar a pescar en esa pecera del 24%. Hasta ahí es igual que cualquier régimen parlamentario. Pero después se computan los votos por partido. Yo en mi distrito, en mi barrio, en mi zona, puedo votar un candidato con nombre y apellido del Partido Liberal y poner una boleta que dice socialdemócratas. Entonces, después la autoridad electoral hace la asignación por distrito de los diputados con nombre y apellido, pero los partidos presentan ante la autoridad electoral. Esto es muy curioso porque el votante muchas veces ni siquiera sabe el nombre de los que figuran en la lista. Ajá. Los candidatos del partido vendrían a ser candidatos federales que no son por distrito. Y estos se asignan proporcionalmente a los votos. Esto es lo que hace que la cantidad de componentes, fíjate lo complejo, yo espero haber sido lo más claro posible, pero me rompí el coco, hasta hice unos papelitos para explicarlo sencillo porque es muy complicado. Esto es lo que hace que el Parlamento alemán tenga no siempre la misma composición. Tiene que tener un mínimo de 598 diputados, pero han habido elecciones donde ha llegado a 730 y según cómo se asignen, que están en ese proceso, los diputados electos por repartición proporcional directa en la hoja de votación segunda, la que es por partido y no por candidato, se calcula que andarán alrededor de los 600 en la próxima legislatura. Bueno, todo parece indicar, si se sigue la tradición democrática hasta ahora, bueno, que los socialdemócratas que ganaron la elección por un pequeño margen, si no se agrega el 5% de este pequeño partido social cristiano de Baviera, sería 26-18, tendrían que ser los que logren acuerdos programáticos, fundamentalmente con el Partido Verde o el Liberal y el Comunista. Pero también hay que tener en cuenta que partidos que de repente tuvieron 3 o 4 diputados, en total, entre todos los partidos minoritarios, son un 24%, es la cuarta parte de los diputados electos directamente. Quiere decir que, repito, de esa pecera tienen que pescar. También está el tema de quién va a ser el primer ministro, porque, por ejemplo, vamos a suponer que son los socialcristianos los que arman el gabinete. El candidato que apoyaba la candidata Merkel no fue el más votado, Armin Laschet, ¿no? Entonces puede ser que el Partido Social Cristiano saque otro nombre para ser primer ministro y lograr facilitar la coalición. Si la coalición la presiden los socialdemócratas, el primer ministro sería Olaf Scholz. Claro. Ahora bien, el último detalle va a ser un poquito más complicado. Si se pesca en la pecera, para seguir con la misma metáfora, de los partidos pequeños, cualquiera de estos tres podría ser el primer ministro. Pero si la alianza es con partidos más sólidos, con lo cual la alianza tiene más estabilidad, como el Verde, repito, 14%, o el Liberal, repito, el 11%, estos dos partidos, terceros y cuartos numéricamente en el sistema alemán, han dicho, bueno, yo esta vez hago un acuerdo, o con los socialcristianos o con los socialdemócratas. Nos ponemos de acuerdo en 6 o 7 leyes fundamentales que consideramos importantes y hacemos una coalición. Pero ambos partidos están diciendo, pero esta vez el primer ministro es mío. Quiere decir que puede llegar a haber un primer ministro del Partido Verde
que solamente lo votó un 14% de la gente a su partido, pero que es el que inclina la balanza para un lado o para el otro, o del liberal igualmente. En todo caso, Juan Raúl, permitime, cito como fuente France 24, que a propósito de los posibles distintos escenarios, tal como estás diciendo vos, que hay posibles escenarios que se armen, me parece muy interesante el nombre que ya tienen esos posibles escenarios. Un posible escenario es una coalición semáforo. ¿Por qué? Porque estaría compuesto por los socialdemócratas, a la postre los que ganaron la elección, que tienen 206 bancas, los verdes, que tienen 118 bancas, y el Partido Liberal amarillo, que tiene 92 bancas, rojo, verde y amarillo, ¿no es cierto? Sí, no lo había pensado, pero es así, sería una coalición semáforo. Pero también existe la posibilidad de formar la coalición jamaicana, ¿verdad? Que incluye los verdes, primero, los democristianos con el color negro de 196, son los partidos mayoritarios, ¿verdad? Socialdemócratas 206, le ganó a la democracia cristiana, que tiene 196, igual es un resultado parejo, pero bueno, está al frente los socialdemócratas. ¿Y por qué jamaicana, según dice acá? Bueno, porque está negro de los democristianos, amarillo del Partido Liberal con 92 y verde de los verdes con 118. Y también hay algunos que especulan con el GROCO, que significa Gran Coalición, y es armar gobierno entre los ganadores socialdemócratas y la segunda gran fuerza, los democristianos, es decir, rojo y negro, que podrían llegar a formar una gran coalición, como así con 412 escaños, sin necesidad de los más pequeños, sin necesidad de los liberales, sin necesidad de los verdes. Yo estaba pensando que si el Partido Blanco tuviera un partido en Alemania, se podría hacer una coalición bolsilluda, por ejemplo, blanca, azul y roja. Bueno, lo que pasa... Amarillo y negro es más complicado para hacer una coalición. Lo que pasa es que blanco, azul y rojo, en el panorama político uruguayo, ya tiene un partido con esos colores. ¿No? Sí. Sería una en todo confusión. caso, lo que es interesante, más allá de que el cambio político en Alemania después de 16 años abre interrogantes sobre qué rumbo va a tomar ese país y sobre todo la influencia de Alemania en la Unión Europea hoy es mucho mayor que antes de que asumiera Merkel. Entonces, claro, es muy importante para el mundo y para nosotros también, que estamos tratando de negociar, en este caso, conjuntamente con el Mercosur, un tratado de libre comercio. Pero lo que es interesante también, como saldo de este ping-pong, es que cada país se da un régimen, porque uno puede decir, bueno, no es una democracia Alemania, porque la papeleta por partido, la que no lleva nombre de diputados, elige diputados que el elector no sabe ni quiénes son. Entonces hay que ser muy cuidadoso antes de juzgar los regímenes políticos de distintos países, porque todo tiene su explicación, su razón de ser, su historia. Y bueno, acá tenemos cosas raras como la hoja sábana donde van, ¿no? Entonces algún alemán puede decir, bueno, pero sale un diputado, un senador uruguayo, por ejemplo, y dice, yo soy representante del pueblo. Y dice, bueno, pero la gente que lo votó no sabe quién era. ¿Y eso hace que seamos menos demócratas? No, es un sistema, una vía. También ocurre en Estados Unidos que de repente sale presidente el que tiene menos votos. bien. Bueno, todos los sistemas democráticos tienen modalidades que no hay que cuestionar tanto, sino ver a qué responden y a qué cultura, tradición e idiosincrasia representan. Juan querido, te mando un abrazo grande y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Cómo no, el miércoles estamos en punto a las 10:30 prendidos al sur.